Hola, mi nombre es Padre David McCallum y soy un sacerdote jesuita de Estados Unidos que sirve en Roma como director ejecutivo del programa de liderazgo con discernimiento, una asociación entre la Curia Jesuita, la Universidad Gregoriana, la Universidad de Georgetown, ESADE en Barcelona y varias otras instituciones jesuitas. Gracias por el privilegio de dirigirme a ustedes hoy sobre este tema de liderazgo y la Iglesia. Es un tema muy amplio. Creo que sería útil establecer desde el principio ciertos límites para centrarnos en este breve tiempo que tenemos. En primer lugar, nuestro tema aquí no es la gobernanza, la administración o la gestión, aunque todos estos son asuntos esenciales para el servicio de la Iglesia, de la misión de la Iglesia. Las funciones de gobernanza, administración y gestión implican liderazgo, pero también hay una tarea primaria distinta cuando pensamos en el liderazgo per se. Cuando hablamos de liderazgo en la Iglesia Católica, nos referimos específicamente a la promoción del propósito, la visión, la misión y los valores de la Iglesia. Este liderazgo no se limita a los miembros de la jerarquía formal de la Iglesia, al clero o a los religiosos, sino que de hecho es una responsabilidad de todo cristiano bautizado. En segundo lugar, es importante situar esta conversación sobre liderazgo en la Iglesia Católica en nuestro contexto contemporáneo, en este momento histórico en el que nos encontramos al explorar la cuestión. Estos son tiempos difíciles. Este año, 2022, nos encontramos saliendo gradualmente de una etapa pandémica de la crisis del COVID. Sin embargo, prevemos que se convertirá en una endemia y que tendremos que seguir adaptándonos en cuanto a los retos que nos plantea como sociedad, como Iglesia. Y este es solo uno de los muchos retos a los que nos enfrentamos. Puede ser apropiado describir estos tiempos como tiempos de crisis para la sociedad secular, para la Iglesia, para el planeta. Como católicos, a veces necesitamos que nos recuerden que siempre ha sido así. Sin embargo, esta experiencia de crisis no es algo nuevo. Desde los primeros tiempos de la Iglesia, los cristianos han sabido lo que es experimentar el conflicto, la marginación e incluso la persecución. La crisis no es nueva para nosotros y, de hecho, gracias a la gracia de Dios y al Espíritu Santo, siempre es una oportunidad para la Iglesia de convertirse para ejercer la fidelidad creativa y la renovación. Y estos tiempos, en ese sentido, no son diferentes. Dentro de este tumultuoso y turbulento contexto contemporáneo, pasamos a este tema del liderazgo, que implica el uso de la influencia y de diversas formas de poder. En este mismo momento, no tenemos que mirar muy lejos para ver el abuso de autoridad por aquellos que utilizan el poder con fines egoístas, corruptos y destructivos. En este mismo momento, el Estado ruso lleva a cabo una agresión contra otra potencia soberana, Ucrania. Esto es claramente un abuso de poder. En este mismo momento, estos abusos están presentes en toda la sociedad civil, entre las naciones y también dentro de la Iglesia Católica. Así que este tema requiere de humildad, valor y honestidad cuando nos enfrentamos a los abusos y sufrimos nuestras propias conversiones. Así que, aunque reconocemos la realidad del liderazgo pobre, corrupto, destructivo, debemos centrarnos en el liderazgo de otro tipo. Necesitamos encontrar un liderazgo en la Iglesia que sea ético, justo y comprometido con el servicio al servicio de las personas y el bien común. El liderazgo que es fiel al Evangelio, en el que se profundiza la relación de las personas con Dios. También reconocemos que estamos viviendo un momento muy emocionante en la larga historia de la Iglesia Católica. En una respuesta profética a la desafiante realidad de estos tiempos, el Espíritu Santo ha llamado a la Iglesia a un viaje de conversión y renovación continuas a través de esta llamada al camino sinodal juntos. En realidad, es una oportunidad para descubrir una antigua manera de proceder que nos llama a ejercer el liderazgo de una manera particular, de una manera dedicada a seguir el ejemplo del propio Cristo y de la Iglesia primitiva. Algunas de las preguntas que
voy a considerar hoy. Espero que estén de acuerdo en que cualquier consideración sobre el liderazgo en la Iglesia debe comenzar con Jesús, tal como lo conocemos en las Escrituras y a través de ellas. ¿Cómo entendemos el liderazgo de Jesús? ¿Cómo ejerció Jesús su autoridad? ¿Cómo afecta esto a nuestra forma de pensar sobre el liderazgo en la Iglesia? De hecho, el liderazgo era una preocupación tan grande para Jesús que lo convirtió en un tema clave en sus instrucciones finales a los discípulos en la última cena. Jesús enseñó, sanó y se relacionó con la gente marginada, a menudo de una manera que desafiaba las autoridades religiosas establecidas en las convenciones de su fe. Dirigió de una manera que era profética, desafiante, sacerdotal y reconciliadora, y como un rey servidor. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? ¿Cómo entendemos el sacramento del bautismo como base de la responsabilidad que cada persona cristiana que debe tener para liderar de forma coherente con el camino de Jesús? ¿Cuál es la diferencia entre autoridad y liderazgo y cómo puede influir esto en nuestra comprensión de quién puede liderar en la Iglesia Católica? Ciertamente entendemos que hay roles formales e informales de autoridad y roles distintos dentro de la Iglesia. Entonces, ¿quién lidera? Por último, ¿qué significa el liderazgo dentro de una iglesia sinodal en estos tiempos de crisis? Y aquí abordaré brevemente la cuestión del discernimiento, una forma de hacer elecciones y tomar decisiones en contextos que cambian constantemente. El discernimiento nos ayuda a afrontar los momentos de crisis, no con una reactividad temerosa, sino con una creatividad fiel y decidida. Así que definamos primero estos términos. ¿Qué es el liderazgo? Bueno, el liderazgo puede ser muy diferente según una cultura o un contexto u otro. Está ampliamente aceptado que implica la actividad de influir en personas o grupos para lograr un propósito o servir una misión. Hay muchas cosas que podemos decir al respecto, pero esta sencilla definición de liderazgo hace hincapié en tres dimensiones que creo que son importantes. Es una actividad al servicio de un propósito o misión, más que un título o cargo designado. Lo diré de nuevo. El liderazgo es una actividad al servicio de un propósito o misión, lo que significa que las personas pueden ejercer el liderazgo sin tener una autoridad formal. Y lo desmenuzaremos un poco más adelante. Se trata de personas que interactúan con otras personas, de modo que el liderazgo implica funciones y relaciones. Y en el nivel más básico, exige confianza mutua. Esta confianza es la base sobre la que se ejerce el liderazgo. Si la confianza mutua, hay una incapacidad en cierto sentido para ejercer la toma de decisiones de forma colectiva. La confianza es la base realmente y el fundamento del tipo de liderazgo que se comparte y se ejerce para un bien común. Por último, el tercer punto sobre liderazgo consiste en movilizar a las personas hacia tareas y objetivos comunes. Liderazgo consiste en movilizar a las personas hacia tareas y objetivos comunes. A veces los líderes tienen que liderar de forma poco popular. A veces los líderes tienen que captar el interés de las personas y motivarlas para que avancen hacia una tarea común que es difícil, que implica un cambio. Ya hablaremos sobre esto. Así que voy a pasar a mi presentación de PowerPoint, así que permítanme preparar un par de diapositivas. Y para comenzar, vamos a considerar esta cuestión del propio liderazgo de Jesús tal como se presenta en los evangelios. Para nosotros como cristianos, sin embargo, Jesús nunca dirigió una organización o una institución, y hay límites en las formas en que podríamos traducir su ejemplo para una cultura particular o un contexto contemporáneo. No podemos pasar por alto el propósito esencial y la forma de su liderazgo y su papel en la conformación de nuestra comprensión de cómo debe ejercerse la autoridad, el servicio y la responsabilidad. ¿Cuál era la forma de dirigir de Jesús? ¿Cómo entendemos su propósito, la forma en que se relacionaba con la gente y cómo trabajaba para cumplir su misión? Tal vez hayan escuchado la expresión liderazgo de servicio, un término acuñado por Robert Greenleaf en la década de los 70 para describir el liderazgo principalmente
como servicio a los demás. Liderazgo es capacitar a las personas para que participen plenamente y contribuyan de forma significativa a sus comunidades y organizaciones. Hay una gran cantidad de literatura dedicada a este tema del liderazgo de servicio, específicamente relacionada con la iglesia, y mucha de ella es muy valiosa para la reflexión y la práctica. Ese término se utilizaba a menudo para resumir la forma en que Jesús dirigía. Pero aunque se describe su liderazgo hasta cierto punto, hace que el camino de Jesús sea accesible y práctico, pero tampoco está completo. En lugar de tratar de resumir y simplificar el liderazgo de Jesús con una sola etiqueta, creo que vale la pena recurrir a las imágenes ricas e interrelacionadas que nos llegan de la iglesia primitiva cuando trabajaban para comprender el significado del impacto de Jesús en sus vidas. La iglesia primitiva reconoció a Jesús como el Mesías, el Cristo, el ungido, para entender la distinta autoridad que reconocían en él. Se basaron en las referencias bíblicas judías sobre la forma en que el ungido por Dios funcionaba como sacerdote, como profeta y como rey en nombre de la misión encomendada. En sus mentes, cada una de estas funciones se expresó en la vida y ministerio de Jesús, y cada una de estas funciones era esencial para aquellos que dirigían a otros a la manera de Cristo. En este liderazgo sacerdotal, Jesús no estaba ordenado ni era miembro del establecimiento religioso formal. De hecho, a menudo fue muy crítico con las prácticas de culto de ese establecimiento, especialmente por la forma en que se abusaba de ellas. En lugar de sacrificar chivos expiatorios, Jesús ofreció el sacrificio de sí mismo como expresión del amor de Dios. Como sacerdote, fue mediador del perdón, la compasión y la misericordia de una manera que fomenta la fe de las personas y la conexión con Dios, señalando más de sí mismo. De hecho, Jesús invitó a sus seguidores a entrar en la misma relación íntima y filial que Él experimentó con su Padre. Lo hizo mientras modelaba y enseñaba la oración. Cuando sanaba a otros, enfatizaba que era su fe en Dios la que los sanaba. De esta manera, llevó a la gente a adorar en espíritu y en verdad, restableciendo las conexiones entre la alabanza, la compasión de corazón y mano abierta a través del servicio justo a los demás. Que la adoración de Dios y el servicio amoroso a los hermanos y hermanas, especialmente a los pobres y marginados, iban de la mano para Jesús. No podían separarse. Mientras que los sumos sacerdotes y los escribas de la época de Jesús ejercían sus funciones sacerdotales de una manera que los distinguía y los hacía superiores a los demás en base a su pureza ritual, Jesús hizo lo contrario. Comió y bebió intencionalmente con los que eran ritualmente impuros, con los pecadores, como una forma de demostrar a través de su comunión abierta que todos ellos eran bienvenidos a la mesa y que estaba allí, que la reconciliación y la sanación podían tener lugar. Liderazgo sacerdotal. Podríamos considerar cómo este sacerdocio de Jesús se refleja en nuestro liderazgo y ministerio, cómo su estilo de relacionarse y conectar a las personas con Dios afirma o desafía la forma en que hacemos lo mismo en nuestras propias y distintas vocaciones como clérigos religiosos y ministros laicos. Al ver a Jesús como profeta, la iglesia primitiva trazó la forma en que Jesús siguió los pasos de los grandes hombres y mujeres del Antiguo Testamento. Como testigos del cuidado preferencial de Dios por los pobres y marginados, la viuda, el huérfano, el forastero, todos los que por cualquier motivo estaban excluidos. Jesús vio abusos de poder y se enfrentó a ellos, abusos de estatus que crearon sistemas de elitismo, privilegio y exclusión, como Jeremías o Isaías, Ezequiel o cualquiera de los profetas anteriores a él. Jesús condenó estos abusos. La mayor parte de este abuso estaba en la forma en que los propios líderes religiosos explotaban sus funciones como sacerdotes o escribas y las utilizaban no solo para su beneficio personal, sino también para las cargas que imponían sobre los demás.
Jesús se opuso a la hipocresía, a la observancia vacía de rituales y costumbres, y a la búsqueda farisaica de la pureza personal desconectada del amor a los demás. Literalmente se hizo impuro innumerables veces en el Evangelio para poder estar cerca de las personas excluidas, incluyendo prostitutas, recaudadores de impuestos y otros pecadores públicos. Llamó a la gente al arrepentimiento, a la sanación y al perdón. Liderazgo profético. Podríamos considerar cómo esta dimensión profética del liderazgo de Jesús se refleja en el nuestro. Nos ponemos del lado de los marginados, de los pobres, de los extranjeros, de las personas o grupos condenados al ostracismo. Denunciamos con valentía los abusos de poder o los privilegios que causan sufrimiento a los demás. ¿Cómo defendemos en el contexto de nuestra vida civil y política a los que no tienen voz? Y finalmente, rey, pero un rey como ningún otro. Sí, nació de la línea de David a través de su adopción por José de Belén, pero no era el rey mesiánico y davídico esperado con impaciencia por muchos de los pueblos de su época, pueblos que soportaban la ocupación del Imperio Romano. Jesús rechazó la violencia como camino. Superó esta y muchas otras tentaciones para explotar el poder investido en él por su padre. Era un líder compasivo y desinteresado, como lo demostró poderosamente en su ejemplo en el lavado de pies de sus discípulos. En ese momento crítico de la formación de sus seguidores, Jesús fue especialmente preciso en su instrucción a los discípulos de que no debían señorear sobre los demás como era la costumbre de las autoridades mundanas, pero en cambio debían comportarse como servidores, especialmente los más pequeños. De hecho, en este punto introduce una crítica al uso coercitivo del poder para el dominio o la dominación en cualquier forma. Su realeza no era en absoluto mundana, sino que ejercía una autoridad espiritual y moral al servicio del reino de su Padre. Nunca fue unilateral y su uso de la autoridad, en su uso de la autoridad con las personas, solo con las fuerzas demoníacas. Se veía afectado por sus interacciones con los demás y a menudo le cambiaban. El centurión, el serafín, la mujer fenicia, por ejemplo, en cada una de estas ocasiones, en sus encuentros, los diálogos que seguían, relaciones que se construían, era abierto y permeable. Es vulnerable en cierto sentido a que le cambien su propia mentalidad y en este sentido su realeza se reflejó en la humildad y la vulnerabilidad hasta el punto de morir en la cruz. Liderazgo real. Así que como nuestros papeles de liderazgo, la responsabilidad del servicio, discernimos un ejercicio sabio, exigente y amoroso del poder o dirección de los recursos. Nosotros evitamos las formas en que se abusa del poder de manera que se convierta en apego o adicción que nos separen de los demás, como si fuéramos de alguna manera superiores, o más bien mantenemos nuestro poder a la ligera y lo utilizamos para el bien de los demás. Cualquier consideración sobre liderazgo en la iglesia comienza y termina con la forma en que entendemos a Jesús, porque si nos detenemos brevemente aquí, podríamos encontrarnos sorprendidos por este ejemplo de liderazgo de Jesús, por la forma en que afirma y confronta la manera en que se ha utilizado la autoridad a lo largo de la historia de la iglesia. Cada vez que traemos el lente de liderazgo de Jesús, al examinar el ejercicio de la autoridad en la iglesia, podemos ver las formas en que algunos expresan un liderazgo coherente con el suyo y muchos otros no lo hacen. Aunque queremos basarnos en los buenos ejemplos de mujeres y hombres que utilizan sus recursos, funciones e influencia al servicio del reino de Dios, también tenemos que aceptar la llamada a la conversión del clericalismo, la hipocresía y el abuso de poder y las formas de coerción o control o autoprotección.
Vale la pena señalar aquí que estas tres antiguas imágenes bíblicas de sacerdote, profeta y rey no solo reflejan las formas principales en que nosotros, en la tradición cristiana, hemos pensado en la vocación de Jesús como Mesías, pero también se entiende como la llamada esencial que cada uno de nosotros recibe en el bautismo. Cada uno de nosotros, después de ser limpiado por el agua en la nueva vida en Cristo y la comunidad cristiana, fue ungido con el aceite del crisma, el mismo aceite utilizado para ungir a reyes y sacerdotes. Cada uno de nosotros fue en ese momento dado esta unción en las tres funciones del liderazgo de Jesús. Una misión, en cierto sentido, para servirnos a nosotros mismos como sacerdotes, profetas y reyes en nuestras vidas, independientemente de la dirección vocacional que puedan tomar nuestras vidas en el futuro. Esta misión sacramental no ha sido comunicada adecuadamente, pero es el rico y profundo fundamento de los modos en que podemos discernir cada uno de nosotros cómo vivir como discípulos y testigos de Cristo en nuestra vida cotidiana, sea cual sea nuestro estado de vida. Como Jesús ejerció el sacerdocio, su misión profética y forma de relacionarse con la injusticia, y también su papel de rey. Pero un rey servidor, cada uno de nosotros puede asumir estas tres munira, como las llama la Iglesia, estas tres funciones en nuestras vidas, en nuestras relaciones. Nos fijamos en particular en el énfasis que hace el Vaticano II sobre nosotros como pueblo de Dios, cada uno con igual dignidad, todos hijos y hermanos amados, todos. En cada uno de nosotros se nos han dado dones y hemos sido llamados a distintas funciones interdependientes al servicio de nuestras comunidades y nuestra iglesia, pero con una misión común, anunciando la palabra y obra del reino de Dios tal como lo hizo Jesús. Hay mucho que reflexionar aquí. Al final de la presentación volveremos a estas consideraciones y sus implicaciones para cualquiera de nosotros que sirva como líder en la iglesia. Pero hay una imagen más de Jesús como líder que debemos considerar, y es la de Jesús mismo. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, se refiere a sí mismo como el buen pastor. No solo conoce a sus ovejas, y ellas lo conocen a él, sino que está dispuesto a dar su propia vida para mantenerlas a salvo. Puede que tú y yo tengamos algunos sentimientos encontrados al ser llamado ovejas, pero es útil mantenerse centrado en lo que Jesús está diciendo sobre el vínculo que comparte con los que le siguen. Hay una profunda familiaridad entre él y sus discípulos, una profunda relación mutua que les proporciona el apoyo, la seguridad y la confianza para aprender y crecer, y que mantiene a los discípulos unidos a pesar de sus rivalidades y diferencias. La voluntad del pastor de asumir este nivel de autosacrificio y responsabilidad por las ovejas es poderosa. Atrae la fidelidad de sus discípulos para seguirlo a pesar de los riesgos y las incertidumbres que enfrentaban. Jesús destaca el contraste entre el buen pastor y los jornaleros que no se dedican al bienestar de las ovejas. En otras palabras, tienen una especie de relación transaccional que no es profunda, afectuosa ni cariñosa. Esta disposición o actitud de Jesús hacia los que le siguen es lo contrario de los que asumen funciones de autoridad para servirse a sí mismos. Para Jesús, el liderazgo es claramente una cuestión de poder ejercido para el servicio con responsabilidad. Esta imagen afirma a los líderes de la iglesia que sirven y se sacrifican por los que están a su cargo o ministerio, y desafía a aquellos que asumen posiciones, roles o responsabilidades por el privilegio o el estatus. Esto no solo se aplica a los ordenados o miembros de congregaciones religiosas, sino también a cualquier persona bautizada que ejerza autoridad en nombre de otros. He utilizado dos términos aquí, liderazgo y autoridad, y quiero distinguirlos.
A menudo se describía a Jesús como alguien con un tipo de autoridad notablemente diferente a la de los escribas y fariseos. ¿Qué quisieron decir sus seguidores cuando hicieron este comentario? Como hemos dicho, Jesús no tenía la autoridad formal que conlleva un papel designado que le fue conferido por alguna institución u organización. No tenía la autoridad que conlleva el estudio académico o la experiencia. Lo que Jesús tenía era la autoridad informal que proviene de la autenticidad de su experiencia de vida de su Padre y de la forma en que vivía esa fe en la práctica. Tenía la integridad moral de alguien que pone sus palabras en acciones y un tipo de carácter inconfundible, uno que desafiaba a los que no tenían ese mismo nivel de integración. También hubo una confianza relacional y una reciprocidad que Jesús pudo establecer con sus seguidores. Esto también es una fuente de autoridad. Y finalmente, Jesús fue reconocido como un hombre de gran carisma, atractivo y calidez, alguien que atrajo a la gente hacia él. Estas fuentes de influencia y autoridad informales son bastante poderosas, de hecho. Son una forma de poder blando, según algunos estudiosos, en contraposición al poder duro que supone estar en un papel formalmente autorizado. Ron Heifetz de la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard distingue aún más entre autoridad y liderazgo. Dice, por ejemplo, que el liderazgo consiste en movilizar a las personas para que hagan un trabajo de adaptación en nombre de una misión, lo que significa que no se trata tanto de gestionar el status quo ni de tener un título. De hecho, no todos los que tienen autoridad, en un sentido formal, dirigen. Liderar la movilización de las personas al servicio de un propósito misionero implica someterse al cambio, ayudando a la misión a seguir siendo relevante y a generar frutos. De hecho, muchas personas ejercen el liderazgo sin ninguna autoridad formal. Cuando pensamos en algunos de los grandes movimientos sociales del siglo XX, activistas de los derechos civiles como Martin Luther King, Gandhi, el activismo de la Madre Teresa por los pobres. En este caso, de esta foto de Rosa Parks, que decidió un sistema injusto y racista en nombre de los derechos civiles de la gente de color. Todas estas figuras ejercen el liderazgo sin tener una autoridad formal. Jesús tenía una autoridad informal, no reconocida por los sistemas de poder religioso e imperial, pero ciertamente fue líder. Hoy se necesita liderazgo de todos nosotros y nuestro camino sinodal nos invita a entender esto de una manera nueva. En la reciente Constitución Apostólica Predicate Evangelium, el Papa Francisco anula el requisito de que los altos cargos del Vaticano deban ser ocupados por sacerdotes, abriendo estas funciones de gobierno a mujeres y hombres competentes del pueblo de Dios que no estén ordenados. Este es solo un ejemplo de las formas en que el liderazgo dentro de la Iglesia está experimentando algunos cambios. Esto nos lleva al punto de nuestro llamado actual a ser una iglesia más sinodal. Al emprender este viaje de sinodalidad, consideraremos las implicaciones para las formas en que se ejercen el liderazgo y la autoridad de una manera nueva. Muchos de ellos tienen que ser resueltos y ese camino es incierto e implicará que muchos de nosotros aprendamos con la práctica. Pero algunos puntos creo que son relevantes aquí. El camino sinodal nos recuerda que estamos juntos, pueblo de Dios, en este camino de la vida, viajando juntos como hermanos y hermanas, quien han recibido cada uno un llamado bautismal para servir como sacerdotes, profetas y reyes. Se nos recuerda que como pueblo de Dios tenemos la misma dignidad y distintas vocaciones interdependientes, funciones que se potencian mutuamente al servicio de la comunidad y la misión. De esta forma, podremos incluso empezar a pensar en que trabajamos en equipo y en la forma en que nuestras funciones se complementan, en lugar de situarnos como más alto, más bajo, mejores o peores, empoderados
o desempoderados. Esta llamada sinodal, especialmente como se refleja en Fratelli Tutti, enfatiza esta igualdad de dignidad y las formas en que los ordenados, los laicos y los que están en la vida religiosa, cada uno tiene el mismo estatus ante Dios y en la iglesia. Sin embargo, estamos llamados a asumir diferentes funciones y responsabilidades al servicio de esa iglesia. Esto puede requerir la inversión de la autoridad formal en algunos, pero reconoce la autoridad informal de otros. La intención es equilibrar en una iglesia sinodal el papel adecuado de la jerarquía, una amplia participación activa para que veamos pruebas de esa participación y consulta, compromiso y discernimiento y responsabilidad compartida. De hecho, en muchos sentidos, el llamado sinodal amplía las funciones de los obispos y del clero ordenado que actúa como pastores y diáconos para crear espacios para, por ejemplo, capacitar a quienes estén dentro de sus comunidades para una colaboración y ministerios creativos. Se trata de invitar a la participación activa en una misión de evangelización y servicio a los marginados, dirigida hacia el exterior. Las funciones de los líderes tardíos en muchos ministerios de la Iglesia y la vocación de liderazgo en la sociedad y la vida pública se enfatizaron de manera poderosa durante el Vaticano II y se han revisado continuamente como una invitación a considerar realmente cómo liderar la renovación del orden temporal, cómo las personas que no están ordenadas o son clérigos o religiosos dentro de la Iglesia, sino laicos católicos, tienen la responsabilidad de liderar en los contextos mundanos en los que estamos situados. Para los religiosos y religiosas, el llamado sinodal es una invitación a compartir los ricos recursos espirituales, contemplativos y apostólicos de nuestras tradiciones para hacerlos más accesibles y enriquecer este camino. La iglesia sinodal es una iglesia que escucha y discierne conjuntamente, además de que enseña y forma. Y por último, consideramos brevemente esta cuestión del discernimiento. Los tiempos en que vivimos hoy, caracterizados por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, desafían algunas de las recetas fáciles que podremos haber recibido del pasado en tiempos más sencillos, cuando esos tiempos sucedían, pero los tiempos actuales exigen que abordemos los desafíos que enfrentamos de una manera más colectiva, que pongamos en común nuestra inteligencia para comprender las formas en que el Espíritu está operando en y a través de nosotros. Aprender y escuchar ese Espíritu que nos mueve no simplemente para tratar de recrear el pasado, sino para crear un nuevo futuro. Un futuro nuevo inspirado en la visión del reino, para movilizar nuestros recursos y avanzar en la dirección de un futuro compartido y un bien común que sea creativo, que sea inclusivo y que no tenga miedo. Esto nos obliga a crecer como líderes sabios, compasivos y justos. La llamada al discernimiento en estos tiempos complejos a menudo significa que tenemos que ir más despacio para tomar buenas decisiones. Significa que, aunque los significados y valores morales en juego son a veces ambiguos y distintos, las culturas y los contextos exigen una consideración especial para que podamos adaptar constantemente el mensaje y el significado del Evangelio a las nuevas situaciones. Tenemos que arraigarnos en Dios a través de una profunda vida de oración, orando y reflexionando juntos mientras descubrimos hacia dónde nos lleva Dios y trabajamos para fomentar la fecundidad. Esto requiere que confiemos en el Espíritu Santo, que nos conozcamos a nosotros mismos, que dialoguemos unos con otros y hablemos con valiente honestidad, que escuchemos sin prejuicios y con profunda empatía abierta a la corrección. Este llamado al discernimiento requiere hoy una formación para todos nosotros y será de nuevo un camino de aprendizaje a través de la práctica. Como el Papa Francisco nos ha recordado constantemente, el camino sinodal es uno que debe orientarnos también al servicio de los que están en las periferias de una manera que no desempodere,
pero que se realiza en un acompañamiento y mutualidad con los pobres y marginados. Una iglesia sinodal no se sirve a sí misma, sino que vive realmente para la proclamación del Evangelio y el servicio al mundo en general. Estos son signos proféticos que debemos cumplir como iglesia sinodal, pero no solo para nosotros, sino para el mundo en este momento en particular. Como pueden ver, el tema del liderazgo y la iglesia es bastante amplio y obviamente puede tomar muchas direcciones. Lo que quería hacer hoy es centrarme en la piedra esencial de la forma en que debemos entender el liderazgo basado en la forma que modelo de Jesús, que Jesús estableció. Pero esto no es el final de la historia. Claramente hay más que explorar aquí con respecto al propio ejemplo de Jesús y los valores y principios que lo inspiraron en su ejercicio de poder para el servicio con responsabilidad. Si tienes interés en profundizar en este tema de liderazgo y discernimiento, especialmente en el modo del proceder ignaciano, te animo a que visite nuestra página web en discerningleadership.org. Gracias por este tiempo juntos. Les deseo lo mejor. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga sus ministerios y su liderazgo en la iglesia y en el mundo.